Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola nuevamente con tu ministerio Blaze Ministries, con Rafael y con Adrián, viéndote la explicación de las Escrituras en una forma clara y sencilla para que las puedas aplicar en tu vida y que puedas disfrutar lo que la gracia ya ganó cuando tu fe entiende lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz. Estamos en un tema, hace ya 2 programas, esta es la continuación, es el tercer programa acerca del aguijón de la carne de Pablo, y quedó completamente comprobado a través de las Escrituras como aguijón en la carne es un término judío, como para alguien decir una patada en el hígado o otro decir una piña debajo del brazo, alguien que es muy cansón como la piña debajo de un brazo, bueno, etcétera. Cada país tiene sus dichos. Y aguijón en la carne simplemente era un dicho, es un dicho judío que ellos utilizan y lo mostramos en diferentes partes en la Escritura, que se refería a la persecución, a la gente fastidiosa, a la gente que actúa como enemigo en contra de la palabra, en contra de Israel. Miramos diferentes escrituras en el Antiguo Testamento cómo utilizaban aguijones en los costados, espinas en los costados, astillas en los ojos, y todas se referían a la persecución que recibía Israel como pueblo de Dios. Y Pablo simplemente, como siendo un hombre judío, utilizó la misma expresión al decir un aguijón en la carne. Segunda de Corintios, cuando ustedes tienen que entender que debemos dividir correctamente la palabra, ¿cierto, Rafael? Eso lo decimos continuamente, fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo, porque si las personas no dividen correctamente la palabra, se van a meter unos dogmas y unos cuentazos con la Biblia, que parece Dios como si fuera Dios esquizofrénico y que a veces uno no sabe qué esperar de Dios, porque simplemente cogen la Biblia, la mezclan completamente, unen cosas que no tienen nada que ver y se inventan unas doctrinas que lo que hacen es anular completamente las creencias de las personas. Y obviamente, como habíamos dicho en nuestros inicios en los programas, hace 30 programas más o menos, esto es lo que utiliza Satanás, porque entre las personas tengan entenebrecido el entendimiento, simplemente Satanás va a poder seguir actuando muy fácilmente en la vida de ellos. Corintios fue escrito en el 56 después de Cristo, y 6 meses después, en la primavera del 57, fue escrito Romanos. Y ya cuando Pablo tuvo esta espectacular revelación de cuando soy débil, entonces es que soy fuerte, es que escribe Romanos y dice: nada me detendrá, porque en todas las cosas soy más que vencedor. Ahora está diciendo: vénganse los que se vengan, hágale, porque por su gracia soy más que vencedor, su gracia es más que suficiente. Exactamente, Adriana, y tú acabas de decir algo muy importante en lo que acabas de decir. La revelación es progresiva. De hecho, la palabra luz, ¿verdad? Que estamos en la luz. La luz significa que es algo progresivo. Cuando tú caminas, de hecho, si quieren hacer esto, a mí me gusta, lo pienso mucho cada vez que conduzco por la noche. Cuando tú conduces un auto por la noche, ¿verdad? Y tienes las luces encendidas y estás en una carretera recta, tú no puedes ver media milla delante de ti, pero sí puedes ver en la luz que estás caminando, ¿verdad? La luz que está en este momento alrededor de tu auto, a 5, 10, 15 metros de tu auto, pero no puedes ver a media milla más para allá. Pero mientras el auto vaya caminando y más te vayas acercando, la luz sigue caminando contigo y más luz vas teniendo, ¿verdad? Uh-huh. Y nuestra vida es exactamente igual. Yo no puedo ver ahora 5 años más adelante, pero tengo que caminar en la luz que tengo hoy.
Tampoco yo puedo caminar en la luz que tenía hace 15 años, ¿verdad? Porque en los últimos 15 años he caminado mucho con Dios, conozco a Dios a otro nivel completamente. Tengo mayor entendimiento, mayor revelación de la palabra, y yo sé que en 5 años yo voy a mirar para atrás y digo, wow, que la revelación que tengo ahora que no tenía antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el caminar con Dios nos da eso, la revelación, el conocimiento de su palabra, la madurez que tenemos en Cristo, la madurez en su palabra. Eso nos va dando el conocimiento y la revelación de la palabra en la cual vamos a ir caminando, y es lo que le pasó a Pablo. A Pablo tuvo Jesús le apareció, le dio la revelación, pero él no tenía el conocimiento completo. Él tenía que empezar a digerir todo eso y caminar en ello. Por lo tanto, la revelación de Pablo también era progresiva. Rafael, si no estoy equivocada y tú me corregirás, Efesios es una de las últimas cartas que Pablo escribió. Sé que Timoteo es una de las últimas, pero Efesios tengo entendido que es una de las últimas que él tiene. Y si lee uno Efesios es una cosa magnífica, es una obra maestra, porque habla del poder del creyente. O sea, en ese momento Pablo sabía muchísimo más, había crecido mucho más, y como tú decías, hay un versículo que dice: la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que tú dices, la luz va de aumento en aumento. Así que la luz que recibió Pablo cuando en Damasco, cuando se le aparece Cristo, no es la misma luz con que Pablo termina su ministerio. Obviamente Pablo había crecido muchísimo más en el conocimiento de Dios, y Pedro y todos los demás y todas las personas que pudieron disfrutar de estos ministerios en el apogeo de la iglesia, cuando la iglesia primitiva era tan completamente poderosa, porque Satanás se le dificultó completamente a él su reinado, porque la gente entendió quiénes eran en Cristo. Así que fue un apogeo espectacular que la iglesia primitiva puso. Sí, de hecho, veámoslo así. Tú mencionaste la palabra, el libro de Efesios. Mira, en Efesios capítulo 4, en el versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí te das dando cuenta que aquella gente que recibe a Cristo y que es parte de la iglesia no están edificados y no están formados. Es un proceso. Por eso están todas estas oficinas, están todos estos puestos. ¿Para qué? Para capacitar. La palabra capacitar en sí significa que lleva un proceso, ¿verdad? Igual que un niño cuando llega al colegio, tú a un niño no le empiezas a hacer raíces cuadradas, y no, tú le enseñas a sumar y a restar. ¿Por qué? Porque necesita unas bases, y durante el proceso que va teniendo, el crecimiento que va teniendo, va a llegar un momento que puede hacer raíces cuadradas y todo ese tipo de cosas, logaritmos y todo eso, ¿verdad? Que mejor no hablemos de ello. Sí, mejor. Entonces, pero date cuenta, y el versículo 13 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un proceso. No todos estamos en el mismo sitio. Hay unos que están mucho delante de nosotros, otros que están detrás, pero todos estamos en la misma jornada. Todos estamos en el mismo camino. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que permanecer con unas mentes abiertas, en el sentido de que tenemos que cambiar. Cuando la palabra y el conocimiento que recibimos va en contra de la religión y va en contra de lo que sabíamos anteriormente, y lo vemos en las Escrituras que ciertamente es así, ajustémonos a ello y cambiemos. Sí, Pablo mismo, Rafael, dijo: prosigo a la meta, a la estatura del varón perfecto. O sea, Pablo dijo: ya mi mente todavía no la ha captado toda. O sea, mi espíritu es completamente poderosa, pero todavía, wow, esto nadie como que lo va a alcanzar. Entonces, ¿de cuándo acá hay ministros que se creen la última Coca-Cola del desierto, pues, y que ellos son los intocables, y mejor dicho, yo estoy aquí y usted está por allá? No. Todos somos igualitos. Todos tenemos unción.
Todos tenemos el poder de Dios. Todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo tenemos la misma cantidad de Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene por medidas. A ver, a usted le voy a dar 1 libra, a usted 500 gramos y a usted 1 kilo. A ver, usted que es ministro le voy a dar 3 kilos. No. El Espíritu Santo a todos nos vino la misma medida. Lo que pasa es que hay gente que tiene más conocimiento. Hay gente que ha renovado más la mente y por lo tanto puede operar más fácil el poder de Dios en la vida de esas personas. Por eso el poder de Dios operaba más fácilmente en la vida de estos apóstoles, en la vida de Pablo, por ejemplo, porque habían renovado su entendimiento. Entendían que cuando nacieron de nuevo, su espíritu fue creado perfecto, puro, santo, lleno del fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, todo este poder que tiene el creyente dentro de él, que a medida que uno va renovando, Rafael, no hay demonio, claro, no hay Satanás que se pueda enfrentar. Exactamente. O sea, y de hecho, se enfrenta así, pero que gane no. Que gane no. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Y volviendo una vez más al programa anterior que estábamos hablando, cuando Pablo le rogó que le quitara el mensajero, y le dijo Dios: te basta mi gracia, pues mi poder, el poder de Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Verdad? Entonces, en el momento, y qué es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente cuando recién está entendiendo las cosas de Dios, ellos piensan que ellos son los especiales, que ellos son los favoritos, y todos somos iguales, y empieza la creencia de que es por obras, básicamente es mi capacidad y lo que yo puedo hacer y el conocimiento que yo tengo, y yo, hasta que se dan cuenta que el yo no sirve para nada. Y fue lo que le pasó a Pablo. Simplemente la respuesta que Dios le dio a Pablo fue: tienes que aprender que es mi gracia. Mi gracia es la que funciona en ti. Es mi gracia por lo cual tú haces lo que tú haces. Es mi gracia por lo cual tú has ido y has predicado donde tú has ido. Y siempre y cuando tú estés en mi gracia, entonces mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. O sea, el poder de Dios opera en cualquiera que esté en el cuerpo de Cristo. Esto no es simplemente para Rafael y Adriana. No. Esto no es para el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor y el ¿qué me faltó? Ninguno. Bueno, dije los 5. Bueno, esto no es simplemente para para nosotros. Esto es para el cuerpo de Cristo, y por eso en Efesios dice que estas oficinas están para que el cuerpo haga la obra del ministerio. O sea, que el cuerpo entienda: el Espíritu Santo está dentro de mí, yo tengo la unción de Dios, tengo la misma unción que tiene Rafael, Adriana, la misma que tiene cualquier persona. Aquí nadie puede decir: yo soy la ungida de Dios, o yo soy el ungido de Dios. No, qué pena. Si nació de nuevo, todos somos ungidos de Dios. Del mismo Espíritu. Exactamente. Si recibimos el bautismo del Espíritu Santo, todos tenemos la misma cantidad de Espíritu Santo. Qué pena, pero es que aquí no bajemos pues del pedestal al que se está subiendo en un pedestal, porque es que aquí no hay pedestales. El único pedestal lo tiene Jesucristo. Entonces, todos somos iguales. Lo que pasa es que unas personas tienen en la mente más conocimiento que otras, y por eso se mueve eso. Pero por eso, por ejemplo, este es nuestro ministerio: enseñarle a usted quién es usted en Cristo. Sepa quién es usted, sepa el poder que hay en usted. Si nosotros no estamos haciendo esto, Rafael y yo estamos mal, porque nosotros no le estamos enseñando el poder de Rafael y Adriana y síganos los buenos como el Chavo. No. Aquí todos podemos entender quiénes somos y todos podemos disfrutar de estas bendiciones. Y tenemos que aprender a dividir correctamente la palabra. De hecho, Rafael, la mayoría de personas, millones de cristianos en el mundo, no saben que el libro de Hechos es una secuencia de todos los libros de las epístolas, inclusive las epístolas paulinas, o por allá cuando escribió Pedro sus epístolas. No, la gente cree que Hechos, eso es otro libro. No, Hechos
está colocado para que usted entienda qué pasó, en qué momento del tiempo, por dónde se estaban moviendo estos apóstoles y en qué momento ellos escribieron Timoteo, Filemón, Corintios, Romanos, Tesalonicenses, Filipenses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos separar el libro de Hechos de las epístolas. Rafael, yo esto no lo sabía. O sea, yo esto se los estoy diciendo a ustedes, pero yo hace unos años no sabía esto. Cuando precisamente en una clase que estaba dando Rafael en una iglesia sobre el libro de Hechos, yo me quedé con la boca abierta, porque Rafael, yo no sabía que el libro de Hechos era la secuencia de las epístolas. Y es muy interesante porque así la Biblia se puede aclarar muchísimo más. Sí, exactamente. Ese es un tema interesante porque la gente piensa que el libro de Hechos, pues obviamente es un libro, ¿no? Y aún así el libro de Hechos nunca no se ha terminado. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día sigue escribiendo el libro de Hechos. Pero en el libro de Hechos, de hecho, a lo mejor esto sería un buen estudio que podríamos hacer un día, es ir por capítulo y en los viajes de Pablo, después de la conversión de Pablo en el capítulo 9 de Hechos, cuando Jesús se le apareció, y él empieza a caminar y empieza a caminar en su llamado en el ministerio, y él empieza a hacer todos los viajes que hizo, ¿verdad? Los 3 viajes de Pablo, en todas las regiones que iba, en esos pasajes, en esos capítulos, se puede ver cuándo Pablo escribió cada epístola del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando le escribió a Tesalonicenses, cuando escribió Timoteo, cuando escribió Romanos, cuando escribió Efesios, y cuando escribió cada epístola. Eso se ve en el libro de Hechos. Y entonces el entender el libro de Hechos es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da mucha claridad de lo que pasó en el Nuevo Testamento. De hecho, Rafael, estando leyendo segunda de Corintios, cuando Pablo escribe la carta a Corintios, que le dice Dios, bástate mi gracia, es interesante devolvernos al libro de Hechos, que precisamente Hechos 18, si le miran el título, seguramente en la Reina Valera, ustedes tendrán que dice Pablo en Corinto. En Corinto. O sea, están relatando algo que estaba haciendo Pablo en alguna parte cuando escribe la carta a Corinto. Entonces, miremos que cuando Dios le dice a Pablo, en la segunda de Corintios, cuando le dice, bástate mi gracia, Pablo, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. O sea, yo soy el poderoso, Pablo. No se preocupe que usted sea un humano. Mientras yo esté en usted, véngase lo que se venga. La gracia tiene el poder. Mira lo que le dice Dios en Hechos 18:9. O sea, cuando Pablo va a escribir Corintios, yo creo que esto de pronto va unido, Rafael, con eso que Pablo escribió, porque dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Bueno, y sigue hablando, pero qué impresionante. O sea, esto está en el libro de Hechos conectado con Corintios. Le está diciendo Dios, no tema, porque yo estoy contigo y a ti nadie te va a hacer mal. O sea, si vengan persecuciones, lo que sea, entienda quién soy yo en usted. Sí, y aunque date cuenta que Pablo no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy día. Entonces, Jesús se le apareció a él, o Dios le habló directamente a él. Pero hoy día tú y yo tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la palabra. Claro. Tenemos las Escrituras, y en ello es donde nosotros nos tenemos que pasar. Dios, por medio de la Biblia, del Nuevo Testamento, nos está hablando a nuestra vida directamente. Y es ahí como tú y yo, una vez que entendemos y caminamos en esta verdad, es como tú y yo caminamos en la misma luz y la misma verdad que caminaba Pablo. Claro, y a nosotros nos toca ya en ver todo lo que esta gente recorrió, Rafael, y si nosotros empezamos a aprender a dividir correctamente la Biblia, se nos va a abrir y nos va a ser más fácil, porque mira que hay gente que la han engañado con estas falsas enseñanzas mentirosas que han atado a la gente por tantos siglos, diciendo que la enfermedad era una enfermedad en los ojos, y siempre unen
vea, le digo como la historia, una en segunda de Corintios lo unen con Gálatas, porque en Gálatas sucede algo. Entonces, por favor, pongan mucha atención porque hoy ustedes van a entender cómo se divide la palabra. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis, este es Pablo hablando en una región que se llama Gálatas, ¿cierto? Sí, eso es correcto. De hecho, en el capítulo 1, sobre el versículo, los primeros versículos, dice que está hablando no una iglesia, pero no es una iglesia región de Galacia. La región, correcto. Entonces dice, pues vosotros sabéis, 4:13, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Ojo, paremos aquí. Ahí es cuando la gente dice, ay, si ve que tenía una enfermedad. Bueno, la King James traduce infirmity. Infirmity, que es la King James, la versión en inglés, lo traduce dolencia. Si ustedes se van a otras traducciones, como la Biblia de los hispanos, o la Biblia de las Américas, o la Reina Valera, creo que la de versión 1909, dicen, por una flaqueza en mi cuerpo. Aquí la Reina Valera, la mayoría tiene la Reina Valera, lo tradujo una enfermedad. Pero como les dije, varias versiones lo traducen por una dolencia en el cuerpo y otros lo traducen como una flaqueza en el cuerpo. Ok, el punto es que tenía una flaqueza en el cuerpo, pero yo te voy a decir cómo las doctrinas que no tienen idea de dividir correctamente la palabra enseñan esto. Entonces dicen, por una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, el 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta insatisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces ahí la gente, ¿sí ven? Está enfermo de los ojos, él mismo lo está diciendo. Y esto lo unen después las falsas enseñanzas con Gálatas 6, versículo 11, que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces la gente, ¿sí ve? Estaba enfermo de los ojos y por eso tenía que escribir con letra grande. Entonces, claro, el que oiga eso dice, uy, sí, seguro es así. ¿Por qué? Porque no divide correctamente la palabra. Pero muy sencillo, esto no tiene ningún misterio. Ustedes tienen que ver que el libro de Gálatas, usted simplemente se va a Hechos para ver dónde estaba Pablo y qué era lo que estaba pasando cuando él escribe Gálatas, o qué pasó cuando él entró a la región de Galacia. Sí, y ahí me da risa oír esto, pero sí, vayámonos ahora a Hechos 14. Hechos 14. En Hechos 14, ahí es cuando él estaba en la región de Gálatas. De Galacia, perdón. Y ahí fue cuando a él lo apedrearon. Y entonces ahora nos podría... o sea que en Galacia apedrearon a Pablo. Exactamente. Bueno, entonces léenos por favor, empieza a leer sobre el versículo, vamos a ver, el versículo 18. Bueno, Hechos 14, 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bueno, aquí está pasando algo en Pablo, que en el libro de Hechos está mostrando que él está yendo por diferentes regiones, y aquí llega a una región que se llama Galacia, y sucede allá un milagro. Entonces la gente dijo, no, ese es un Dios, hagámosle sacrificios, y Pablo por eso dice, acá está diciendo, difícilmente, dice Pablo, no, perdón, Lucas, que escribió Hechos, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y en el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, o sea, una ciudad de Galacia. Exactamente, y ahí está la cosa. Ahora yo le pregunto a la gente, si la gente piensa que date cuenta que la palabra dice que lo apedrearon
hasta el punto de la que la gente pensó que estaba muerto. Imagínate la apedreada que le pegaron tan tremenda. Sí, ¿dónde caen las piedras? Exactamente. En el hombro. No. Le tiraron a matar. A matarlo. Entonces, uno no le va a tirar piedra en los pies o en las piernas, no. Le pegaron en la cara, en el cuerpo, ¿verdad? Cabeza. En la cabeza. Entonces, el hombre estaba a tal punto que hasta la gente que estaba con él pensaron, ¿murió? Claro, porque lo arrastraron los que lo apedrearon, o sea, si esta gente lo iba a matar, no está medio muerto, dejémoslo acá, no, pensaron que estaba muerto porque el tipo estaba completamente reventado por el apedreamiento que había sufrido Pablo. Y lo más impresionante, lo arrastran, imagínense la arrastrada que lo ponen así en medio de piedras y tales, lo tiran fuera de la ciudad y después al otro van los discípulos, lo rodean. Y se levanta y dice que al otro día se fue a esta ciudad que se llama Derbe, y en el versículo 21, capítulo 14 de Hechos, versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, Ícono y Antioquía. Entonces mira que dice que después de anunciar el evangelio, ahora sí otra vez vamos a Gálatas. Gálatas nos dice: cuando os anuncié el evangelio al principio, ¿cierto? Entonces está relatando que Pablo llegó a esa región completamente reventado porque lo habían apedreado el día anterior. De hecho, es un milagro que Pablo hubiera llegado caminando. Exactamente. En el versículo 13, una vez más de Gálatas 4:13, dice: como saben bien, la primera vez que les prediqué el evangelio, las buenas nuevas, fue debido a una debilidad, básicamente. Dice enfermedad, pero no fue... Póngale pues enfermedad si quiere, fue una enfermedad en el cuerpo. Pero eso fue, claro, venía todo apedreado, seguramente venía sangrando, venía con morados, venía rojo, venía de estar destrozado, apedreado hasta el punto de que la gente pensaron que estaba muerto. Es por eso que Pablo hace la relación, dice: si hubiesen podido, ustedes se hubiesen quitado los ojos. Eso simplemente es otra expresión para que la gente vea el amor y cómo quería esta gente a Pablo, claro, y lo que podrían haber hecho por él. Gálatas está formado, todos tienen una Biblia al final del mapa, tiene una ciudad que se llaman Derbe, Listra e Ícono. Y en Hechos nos dicen que lo apedrearon y al otro día se fue a Derbe, o sea, una ciudad de Galacia. Vayan y miren en su mapa al final, y era una ciudad, y dice que ahí les anunció el evangelio reventado, porque al tipo lo apedrearon. Por eso Gálatas escribe: al principio les anuncié el evangelio y ustedes se hubieran sacado los ojos si hubieran podido. Entonces, señoras y señores, esto es dividir correctamente la palabra. Exactamente, y no llegar a conclusiones absurdas que se le tiran a la gente la fe. Exactamente. Entonces, esto es lo que habla Pablo de las dificultades que estaba teniendo, las debilidades que estaba teniendo siempre que él estaba predicando el evangelio, y es lo que se refiere a 2 de Corintios cuando habla del aguijón de la carne. Esto es lo que se refiere él. Sí, y eso cuando dice que mirad con cuán grandes letras os escribo, simplemente es decir, mire que se lo estoy subrayando, mire que le estoy llamando la atención. No es que él haya escrito una O en una hoja y en otra hoja escribió una A, no. Sí. Hombre, no. Son expresiones como yo te digo muchas veces a ti, Adriana: si pudiera te daría la luna, ¿verdad? Ajá. O te va, eso no, bájemela, Rafael, ya me la prometió. Eso no significa que porque no te puedo traer la luna, pero significa que todo lo que te pueda dar, todo lo que esté en mi poder, te lo voy a dar. Entonces, ¿verdad? Dios nos ama. Así mejor dicho. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.